Las 10 de la mañana con 00 minutos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Soy Gladys Olortegui Mariño, desde Lima, Perú, y desde Huaraz, Ancash, Percy Rojas, en los controles de cable andino. El día de ayer se ha conmemorado diversas actividades en el marco de la conmemoración de un día muy importante, ¿no? Del Día del Campesino, de aquellos trabajadores en las tierras que nos proveen de alimentos, un reconocimiento grandísimo. Ojalá que las autoridades también atenderían las demandas con mayor responsabilidad. También a la par se ha recordado, se ha realizado diversos rituales dando la bienvenida al Año Nuevo Andino. Cusco, Ancash, desde la selva también hemos observado en los informativos televisivos qué extraordinario trabajo de esa comunión con la Pachamama y con lo que tiene que ver seguramente nuestros saberes andinos. Y ha estado también, o está de fiesta, Carlos Fermín Fitzcarral San Luis en Ancash, ya ha cumplido 39 años de creación política. Inmediatamente les vamos a compartir con ustedes cuál es el menú de Dialogando para el día de hoy. Estará unos minutos Raúl Sotelo Zun. Él es periodista, docente universitario, con amplia experiencia. Con él vamos a conversar el periodismo radial y el arte de comunicar, y Nabil Rodríguez Barraza, comunicador también, docente universitario, sobre el arte de fotografiar y esas imágenes que hablan. Inmediatamente vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado desde Washington. Él es periodista radial por más de 25 años y docente universitario, Raúl Sotelo. Él va a compartir con nosotros su experiencia como productor, jefe de informaciones y conductor del informativo de Radio Nacional del Perú. Bienvenido al programa, Raúl. Hola Gladys, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto de verte. Un saludo cordial para todos tus televidentes que te siguen a través de tu programa de todos los sábados. Un gusto de compartir contigo estos minutos para hablar de radio, un tema que nos apasiona. Solamente antes de empezar este diálogo, Gladys, yo quería expresar mis sentidas condolencias a la familia del periodista e historiador César Arias Quincot, quien ha fallecido. Él deja un importante legado, no solamente en el periodismo, en la historia, sino también que era un acucioso y un agudo analista político nacional e internacional. Así que mis condolencias para toda la familia y los amigos del colega César Arias Quincot. Sí, efectivamente, ayer nuestro paz decano Max Obregón Rossi posteó esta lamentable pérdida. Nuestras sentidas condolencias también desde el programa. Bueno, te vemos ubicado estratégicamente. Cuéntanos dónde estás. Sí, en realidad, para precisar, yo me encuentro en estos momentos en el estado de Maryland. Estamos cerquita, un poco vecinos con Washington, con la capital de Estados Unidos, más o menos a unos 10-15 minutos. Estamos en la capital de Estados Unidos, y aquí atentos para conversar de lo que nos apasiona, Gladys, porque tú también conoces muy de cerca la radio, el periodismo radial y las bondades de este medio de comunicación. Sí, quiero comentarles cómo lo conocí al colega, un reconocido docente universitario, precisamente en los pasillos de la Universidad Bausate Inés. Seguramente vamos a llegar a esa ruta. ¿Cómo nace ese cariño, esa pasión por la radio? Desde que era un adolescente, yo en aquella ocasión vivía en la ciudad de Chincha, en Ica, y mi pasión era poder hablar a través de una radio. Y en esa época había un programa en Radio Unión, un programa deportivo, Deportegrama, no me equivoco. Y yo intentaba llamar por teléfono para participar
pero como en casa no teníamos teléfono, tenía que ir hasta las oficinas de Entel Perú, de esa época que existía la empresa, hasta la Plaza de Armas de Chincha, daba el número de Radio Unión, el programa acababa y nunca podía salir al aire. Entonces era como una especie de frustración, ¿no? Que yo quería salir al aire, que se escuche mi voz, y ese reto finalmente lo pude cumplir cuando ya estudié periodismo, ingresé a Radio Nacional como practicante, cumplí en septiembre del año pasado 33 años de labor ininterrumpida en la radio, y pasé por todas las áreas, tuve jefes, maestros, profesores muy buenos, que me enseñaron las técnicas para sacarle el máximo provecho a la hora que uno emite un mensaje a través de la radio, Gladys. Estamos hablando de esa radio convencional, ¿no? De esa radio clásica de AM, FM, onda corta. ¿Algún referente ya cuando ingresas a Radio Nacional, a quienes puedes mencionarnos? Porque siempre hay alguien, hay mentores, ¿no? Que nos van formando, que siempre, por supuesto, vivimos agradecidos en nuestra memoria permanente. A veces la memoria no puede jugar malas pasadas. Yo espero que en esta oportunidad no me la juegue. Pero ya que me pides un nombre, creo que un referente que pasó por Radio Nacional fue don David Odría Lacotera. Un excelente comunicador, un hombre de radio por antonomasia. Trabajar al lado de don David Odría Lacotera era una clase magistral diaria, porque nos enseñaba a partir de los errores o los aciertos, ¿no? También tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con también el desaparecido colega Alberto Cuquín Maturana, un hombre que conocía muy bien el lenguaje radial, se movía muy bien en los micrófonos, y así hay muchos nombres, quizás Gladys, por ahí me estoy olvidando de algunos, pero sí, he tenido la oportunidad de tener excelentes maestros que no solo yo, sino todos los que hemos pasado por Radio Nacional hemos tenido la oportunidad de poder alternar con estos excelentes profesionales. Los roles son fundamentales, ¿no? Desde el hacer reporterismo en la calle, que es fundamental, es un primer paso, pero también hay un personaje clave en la radio, quienes están detrás de, bueno, productores y especialmente los que están en los controles técnicos. Hay una complicidad con la mirada, también seguramente te traen recuerdos de esos minutos que todos hemos pasado, ¿no? Has tocado un excelente tema, Gladys, porque tú sabes que nosotros tenemos micrófonos para comunicarnos con el operador, ¿no? Entonces, cuando el operador nos decía en algún momento que teníamos ya en línea al corresponsal de Trujillo, pero yo tenía en ese momento el micrófono fuera del oído, entonces visualmente me hacía una seña y hacía un gesto como que estaba bailando marinera. Y todos nosotros sabíamos que ese gesto, ese ademán, nos estaba indicando que ya estaba en línea el corresponsal de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Y así, cada corresponsal, cada reportero tenía una especie de nomenclatura, esa complicidad que tú hablas, ¿no? Porque a veces uno se quitaba los audífonos, se desconcentraba, pero siempre había un contacto visual con el operador. Y esas son protocolos que cada radio, cada equipo de trabajo va desarrollando en el camino, ¿no? En el camino diario. Ese corte o ese, ¿no? Tiempo, los códigos, que me recuerda muchísimo. ¿Qué podemos hablar de la ABC de la radio? Eran tiempos más complicados, ¿no? Cuando yo trabajaba como reportero, cada semana nos daban unas bolsas de fichas RIN para poder enviar los despachos desde los teléfonos públicos, y teníamos que hacer cola con las personas que también querían utilizar el teléfono público. Ahora, con un celular,
podemos conectarnos desde cualquier lugar del mundo, Gladys, ¿no? Podemos conversar, hacer una conexión de Perú con la China, con Corea del Sur, con cualquier país de la región, pero antes era muy complicado. Entonces la tecnología ahora ayuda a que la comunicación sea más inmediata, pero acá también hay un problema, Gladys, que la inmediatez está atentando contra la calidad de la noticia, los famosos fake news, las noticias falsas. Entonces, muchas veces en las redes sale una información que es falsa, que no está contrastada. Por eso que los docentes, los profesores de periodismo, tenemos que insistir con las nuevas generaciones que debemos volver a las viejas raíces del periodismo. No podemos lanzar una información mientras no sea contrastado, respondiendo, Gladys, a las preguntas básicas de periodismo. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Si esas preguntas no están resueltas, la noticia puede ser falsa. Pero hay una competencia, ¿quién lo dice primero? ¿Quién lo dice primero? Y en esa competencia de quién lo dice primero, muchas veces los medios se están equivocando, ¿no? García Márquez decía, no interesa quién lo dice primero, sino quién da mejor la noticia, ¿no? Que es un primer mandamiento del periodismo. La rigurosidad. Seguro quienes nos están escuchando de las nuevas generaciones se están preguntando, ¿y qué es un ring? Les comentamos, le explicas por favor a las nuevas generaciones qué era un ring y cómo nos comunicaban cuando sí, decían perfecto. Gracias por la aclaración, Gladys. Teníamos que utilizar cabinas telefónicas que estaban en las calles, en las avenidas. Y esos teléfonos no funcionaban con monedas, sino con unas fichas especiales que se llamaban RIN, R-I-N, ¿no? Creo que era de material de plomo, si no me equivoco. Y solamente se podían accionar esos teléfonos con esas fichas. Es como cuando van a los juegos mecánicos, ¿no? Que uno compra fichas para que se activen los juegos, ¿no? Entonces, era complicado hacer una transmisión en vivo que no teníamos un teléfono a la mano. Hoy, Gladys, cualquier suceso, yo estoy acá a mi espalda está la avenida East West, en Chevy Chase, en Maryland. Cualquier suceso que ocurra en esta céntrica avenida, cualquier periodista o cualquier persona puede salir en vivo simplemente con un celular, ¿no? Simplemente con un celular, lo que no pasaba hace 10, 15 años, ¿no? Pero también nos lleva a un riesgo, ¿no? Eso lo venimos hablando. Cogen el micrófono o tienen un celular y ya se hacen llamar o los llaman periodistas cuando nuestra profesión se estudia, se conoce las técnicas, contrastamos la información 1, 2, 3 veces, vamos a las fuentes necesarias. Entonces, ¿cómo evitar eso? Porque tenemos ya competencias de por sí, ¿no? O sea, alguien que no estudió periodismo no conoce, por ejemplo, el lenguaje radial. ¿Cómo vemos o cuál es la perspectiva de un maestro universitario que también... Cuando nosotros, Gladys, enseñamos el curso de periodismo radial, lo primero que le explicamos a los alumnos es que el que comunica a través de la radio lo hace a través del oído, básicamente. Cuando hablamos de la radio convencional, hablamos para el oído, escribimos para el oído. Los podcasts, Gladys, es un formato nuevo que está diseñado para escucharlo, para oírlo. Y quizás en Perú no tiene el auge que tiene los podcasts acá en Estados Unidos. Solo el podcast de New York Times, la dama gris como le conocen a este tabloide americano, ya sobrepasó los 1.000 millones de descargas. 1.000 millones de descargas el podcast de noticioso informativo. ¿Por qué? Porque
el público que consume el podcast y que solamente debe durar en 25 minutos, se acostumbra a que no solamente le cuenten qué pasó, sino por qué pasó. Le explican el fenómeno político, económico, social. Entonces, es una beta periodística que no se está explotando, me parece, y que es un buen nicho para desarrollar periodismo utilizando las nuevas tecnologías. Como solemos decir en las aulas universitarias, tenemos también que aprender a escribir para el oído. ¿Qué es lo que pasaba antes? Cogía el periódico y se leía las noticias desde el periódico. Graso error. ¿Por qué, Raúl? Porque esa redacción está diseñada para el periódico, donde uno puede volver al párrafo o a la frase que no entendió bien. Entonces, si yo leo un periódico especializado como Gestión, que es un diario de economía y negocios, y hay un término que no lo entiendo, hasta puedo buscar en el diccionario, googlearlo, ¿no? Pero cuando estoy hablando para radio, mi lenguaje tiene que ser simple, sencillo, que se entienda. ¿Por qué? Porque quien escucha radio es un público heterogéneo. Me puede estar escuchando un economista, pero al mismo tiempo me está escuchando una persona que no sabe leer ni escribir. Entonces yo no puedo utilizar términos, decir productos hidrobiológicos cuando puedo decir pescado, ¿no? O también esta invasión de los anglicismos, ¿no? De las palabras extranjeras, ¿no? Si yo tengo una palabra en español, ¿por qué tengo que utilizar una palabra extranjera? Por ejemplo, si quiero decir detrás del escenario, ¿para qué digo backstage? O si no, backup, en lugar de decir copia o respaldo, o bypass, cuando puedo decir paso a desnivel, o puedo decir segunda vuelta electoral y no decir balotaje o balotage, como se escucha a menudo en algunos analistas políticos cuando hablan de las elecciones, ¿no? Hasta suena en realidad guachafo, ¿no? Porque no estamos contextualizando a nuestro público objetivo. Los nombres en inglés tenemos la libertad de decirlo también en castellano, sin embargo a los estudiantes vamos a tener que ir guiándolos, ¿no? Para que entre paréntesis pongan, escriban literalmente cómo se pronuncia. ¿Qué experiencias desde la docencia y qué satisfacciones puedes compartir? Creo que el premio para un docente universitario es cuando ve a un alumno o a una alumna destacar en un medio de comunicación. Y sobre todo cuando destaca y uno ve que es un periodista pegado a los valores, pegado a la decencia, pegado al honor, pegado a la verdad, Gladys, que es un concepto que se está perdiendo lamentablemente porque todo ahora se mercantiliza, todo tiene un precio, todo se vende. Entonces, creo yo modestamente que el aporte de los docentes universitarios no solamente es darle las herramientas para que los alumnos crezcan profesionalmente, sino dedicarnos unos minutos para hablarle un poco de la vida, para orientarlos y contarles también la verdad, ¿no? Lo que les espera a ellos cuando salgan de las aulas universitarias, que hay algunos obstáculos que van a tener que sortear y que de alguna manera ya más o menos sepan qué terreno van a pisar, ¿no? Has hecho mención al diario Gestión, que sin duda es un gran referente del periodismo especializado, en este caso el periodismo económico. Lógicamente hay un público objetivo preciso como son los empresarios, sin embargo eso pues no limita de que todos estemos informados sobre la bolsa de valores, por qué se incrementa el dólar, etcétera, etcétera, pero escrita precisamente ya con la forma más sencilla, no lo que nos diría un economista, por ejemplo. Es lo que le decimos a los alumnos. Cuando uno se especializa, tiene más posibilidades de trabajo. Es como el médico general. Cuando es médico general, sabe de todo, pero un poquito. Pero cuando el médico general se especializa en cardiología, en pediatría, tiene un público que lo va a buscar. En este caso, los pacientes. Igual ocurre con los periodistas. Tienen que buscar una especialización, que sean buenos en algo,
Si le gusta el deporte, en buena hora. Si le gusta la cultura, en buena hora. Si le gusta el arte, en buena hora. La política. Es decir, que se especialicen. Y acá hay un tema, Gladys. Mira, me parece que por la falta de especialización se cometen gruesos errores en algunas redacciones. En la campaña electoral, Canal N entrevistó al economista Pedro Franque. Y Pedro Franque tocó un tema, el dumping, que es una práctica comercial que consiste en bajar los precios de los productos para sacar la competencia. Entonces, el tema era el dumping. El redactor de un diario de circulación nacional, cuando redacta la nota, parece que no tenía ni idea de qué significaba dumping. Y en la nota escribió Gandhi como el líder espiritual religioso. Entonces, él escuchó Gandhi y no dumping, que es un concepto económico. Y eso se demuestra, o eso revela, o desnuda, que los medios no están especializando a sus periodistas o que le están dando responsabilidad de manera prematura, ¿no? Porque ese tipo de errores deja muy mal parado un medio de comunicación, ¿no? Es interesante la oportunidad que se les da, pero también tenemos que ser rigurosos. La universidad no es para pasar por agua caliente, es... tú lo has dicho, no podemos solo concentrarnos, a ver, en el lenguaje radiofónico, si nos toca una sesión, pero tenemos que seguir hablando de valores, de ética, de la responsabilidad, de enarbolar la verdad, de contrastar fuentes. Una y otra vez, si tienes dudas, tenemos que hacerlo. Sin embargo, las nuevas generaciones, pues no leen, Raúl. Es una gran dificultad que vamos seguramente observando en nuestro día a día. Hay fotografías que nos ha compartido. A ver, vamos a pedir por favor a Percy desde el switcher si comparte, y para conocer de cerca con quién estamos hablando. Un extraordinario periodista. A ver, coméntanos esa fotografía de reportero. Bueno, ahí no peinaba canas. Estaba como reportero en Radio Nacional, que en esa época se llamaba Radio Pachacútec, y estaba cubriendo la salida del desaparecido presidente Alan García en su primer mandato, ¿no? Entonces, a viva voz yo trataba de lanzarle una pregunta. Bueno, fue una salida accidentada, había problemas políticos en esa época, ¿no? Pero ya estábamos, ¿no? En la cancha, pues, haciendo periodismo, ¿no? Y tratando de cubrir los sucesos, o cubriendo los sucesos más importantes de ese momento, ¿no? Era la oportunidad que me daban mis jefes también. ¿Alguna anécdota que puedas compartir en esos primeros momentos, ¿no? Que salimos a la calle, todavía en ese proceso de aprendizaje? Siempre yo me pegaba a los periodistas con más experiencia. Cuando yo tenía dudas de cuál era la pepa de la noticia, le consultaba a los periodistas más antiguos, con más trayectoria, si por ahí estaba bien la información, y muchas veces me decían, no, esta no es la noticia, eso ya se dijo ya en su momento, ¿no? Entonces, de alguna manera me iban abriendo los ojos para poder ver por dónde iba la información, ¿no? Esa foto es muy pues gráfica, ¿no? Conozco ese set. Háblanos de ese espacio extraordinario que tiene Radio Sí, yo le tengo mucho cariño a esa foto porque me recuerda a mi segunda casa, ¿no? Radio Nacional del Perú. Y esa foto es cuando transmitimos una jornada por fiestas patrias, y los institutos armados y policiales mandaron un representante para que nos expliquen desde su perspectiva, desde su institución, el paso de cada unidad en el desfile militar, ¿no? En la gran parada militar. Entonces ahí teníamos un representante de la Marina, un representante del Ejército, un representante de la FAP y de la Policía Nacional del Perú, personas muy preparadas. Detrás de la foto, si me permite, Gladys, ahí veo a Hugo Coya, si no me equivoco. No. A ver si amplías, por favor, Percy, la fotografía.
Ya, allí No, tenemos al operador, este es el operador, ¿verdad? sí, sí, ahí está el operador. No lo distingo bien. Claro, Perdón, Gladys, le refería a quien fue jefe de prensa de Radio Nacional, Hugo Chauca. Hugo Coya fue presidente del directorio. Hugo sí. Chauca, un periodista del cual yo aprendí mucho también. Lo conocí ya en mi madurez periodística, pero los diálogos que sostuve con Hugo Chauca realmente, ese intercambio de experiencia, sobre todo el trasvase de la experiencia de él hacia mí, ¿no? Importantísimo, porque cada conversación con él era también una clase de periodismo. Continuamos con la siguiente foto. Ah, ahí tienes una. Oh, esa fotografía. A ver, dinos quién es. Hermosa fotografía, entrevistando al paso y con celular a la reina Sofía de España. Mira, pues. Por protocolo de la realeza es muy complicado Acercarse. entrevistar con celular y hasta acercarse a un miembro de la realeza. Pero doña Sofía tuvo el gesto de acercarse a la delegación peruana. Estábamos en Naciones Unidas. En Naciones Unidas y ella pasaba, ¿no?, por uno de los pasillos, y cuando alguien de la delegación la saluda y le dice somos de Perú, ella se detiene, retrocede y se acerca a saludarnos. En ese momento, mientras ella saludaba, ahí vemos a Bernabé Valenzuela, ¿no? Berna, como le conocemos cariñosamente, también colega de IRTP. Mientras ella conversaba con mis colegas, yo tenía un celular con roaming, felizmente en esa época, porque había que tener roaming para poder hacer llamada internacional. Exacto. Y llamo a la cabina y le digo, dame pase que estoy con la reina de España. Y ahí viene la anécdota. Mi compañero que recibe la llamada se ríe, ¿no? Pensaba que le estaba haciendo una broma. Y estaba con la reina de España. Entonces ella tuvo la gentileza de darme 2 minutos, 3 minutos, no fue más, pero logramos hablar de temas bilaterales, de temas de Perú y España, y fue una linda experiencia porque es un personaje que normalmente es inaccesible, pero la doña Sofía tuvo la gentileza de darnos unos minutos de su tiempo, ¿no? La nobleza con mucha nobleza y sencillez, ¿no? Sí. Exacto, bueno, te comento, en mi niñez tuve como referente el informativo de Radio Victoria con Ramírez Lazo. Nos preocupa, bueno, mi padre era el que sintonizaba, y luego también mi cercanía, mi relación y afecto a Radio Nacional, que ahora gracias, mira cómo es la vida, nos abre las puertas cada vez que hacemos visita guiada con nuestros estudiantes. Escuchaba a los 8, 9, 10 años posiblemente, a través de la AM, cuando Pastorita Guaracina condució el programa El Heraldo Musical de los Andes. Y lógicamente cuando conocí por primera vez los estudios de la radio, lo primero que pregunté, ¿de dónde se transmitía ese programa? Porque era en vivo. No sé si has tenido también esa referencia como parte del equipo o de la familia. Realmente, de Radio quienes no conocen las instalaciones de Radio Nacional, que está en la cuadra 4 de Petituars 447, ingresan a la radio, es como que ingresan a otro mundo. El edificio de Radio Nacional es una réplica a escala de la BBC de Londres, el edificio antiguo, el primigenio. Y toda la construcción, todos los detalles nos sumergen en lo que es una radio tradicional, con clase, y no lo digo de manera que quiera compararme con otras radios. Radio Nacional tiene su sitial en el Perú, tiene un lugar bien ganado, no solamente por el edificio, sino por las personas que han pasado por la radio. Quizás excluyéndome yo, Gladys, por quienes pasaron por la radio
profesionales de mucha valía, muy honorables, muy decentes, y quienes ingresan a la radio se encuentran pues con un edificio que los cautiva, ¿no? Tiene vitrales que reflejan cada momento de la radiodifusión, cómo se emite las señales. Tenemos pianos de 2 colas antiguos, ¿Sí? que tú lo conoces, un auditorio donde se grababan las radionovelas, es decir, Radio Nacional es un museo, pero un museo vivo que se moderniza con la tecnología también para no quedarnos rezagados, ¿no? Wow, tenemos mucho que conversar en esta temática que nos involucra y que también vamos por esa línea, pero debemos terminar esta entrevista. Te comprometemos, por favor, para otra fecha y hablamos sobre el ABC del periodismo radial. Necesitamos que las nuevas generaciones entiendan también el mensaje que se transmite a través de ellas. Y sobre todo para que el público pueda conocer bien los mensajes, porque últimamente se están cambiando palabras para darle otra connotación. A propósito de la guerra en Ucrania, ya no se dice guerra, sino algunos dicen operación militar especial, para dejar de hablar de la palabra guerra, o no dicen invasión, sino ocupación de territorios, o no hablan de muertos, sino de bajas civiles, ¿no? Creo que podríamos, de alguna manera, aportar un granito de arena para que el público entienda cómo se debe contextualizar bien una información y no se pretenda cambiar un escenario por otro, ¿no? Extraordinario, efectivamente, hay mucho por hacer y lógicamente con tu presencia vamos a estar coordinando contigo para abordar esos temas especialmente. Muchísimas gracias, Raúl Sotelo, por estar en el programa y por compartir, bueno, también tu pasión por la radio. A ti, un gusto de verte, de escucharte y saludar a toda tu audiencia. Un fuerte abrazo.